Queridos hermanos y hermanas, estamos siguiendo nuestro programa acerca de nuestro beato nuevo, el patriarca grande Stefano Dueige. Habíamos hablado la otra vez de su infancia, de sus estudios en Roma, del milagro que sucedió con él cuando la Santísima Virgen María le devolvió la vista. Y hoy vamos a hablar un poco su regreso al Líbano, sus ordenaciones sacerdotales, episcopales y su elección como patriarca. En primer lugar, quiero decir que el patriarca tuvo la tentación de tener mucha fama en Europa y quería o podía estar tranquilamente en Europa brillando con toda la inteligencia que Dios le había dado. Y con todo esto, no. Él decidió volver al Oriente porque sabía muy bien que en el Oriente está la gente necesitada de él. Entonces volvió al Líbano y cuando tenía apenas 26 años se ordenó a mano del patriarca Yohanna Safrawi el 25 de marzo de 1656 y quedó como sacerdote sirviendo a la Iglesia de Jesús 12 años hasta que fue elegido después obispo de Chipre por 2 años y luego lo eligieron como patriarca teniendo apenas 40 años. Vamos a hablar un poquito rápidamente de los, digamos, servicio sacerdotal, servicio episcopal y luego servicio patriarcal. En el servicio sacerdotal, él seguramente trabajó en su pueblo, que se llama Ehden, donde hizo una escuela para los niños. Pero en aquel momento había el Imperio Otomano Turco, donde había un poco de persecución a los cristianos, entonces tenía que ir a la parte más cristiana y más, digamos, concentrada en el Monte Líbano, llamada Keserwen, donde sirvió la parroquia de Jaita, donde está la gruta famosa de Jaita en el Líbano, y quedó con su hermano o al lado de su hermano y al lado de Kirke, la sede patriarcal hoy en día. Allí también hizo una escuela pequeña, enseñaba el árabe, enseñaba el siríaco y muchas veces el italiano. Después el patriarca lo delega para ir como vicario patriarcal a visitar las ciudades lejanas del patriarcado y cuando regresó el patriarca estaba muy contento de todo lo que él había hecho y por lo tanto le pide el favor de estar con él, al lado de él y ir a su pueblo, Ehden, para abrir una escuela para los niños y enseñarles. También sabemos que él trabajó en una parroquia llamada Arde, en la zona de Arde, y también allí tenía, como dice él, mucho trabajo y mucha, como dice, girar, porque había en esta parroquia muchísimos enfermos y él tuvo que comprar una mula y ir por el día a visitar los enfermos, llevándoles el Santísimo Sacramento y los santos sacramentos. También él en ese momento fue brillante por todo lo que había tenido de conocimiento en Roma, era un predicador muy importante, trataba de buscar siempre en cualquier lugar que iba libros, manuscritos, todo lo que podía ayudarlo para salvar el patrimonial de la iglesia maronita. Y de esta manera, él va a ser el historiador, él va a ser el liturgo, él va a ser el teólogo que va a limpiar todas las oraciones que fueron influidas por los jacobitas en Oriente. Sin olvidar que nosotros en Oriente no es como en Occidente. En Oriente había muchas iglesias, muchas sectas, muchas herejías, como por ejemplo los monofisitas, como por ejemplo los que salieron de la comunión con la Iglesia Católica. Por lo tanto, tenía que purificar las oraciones, tenía que buscar los manuscritos para asegurar que la iglesia maronita nunca fue una iglesia que tiene herejía o acepta las herejías. Esto fue un trabajo de él. Cuando él vino de Arde, pidió al patriarca visitar la Tierra Santa
y lo acompañaba en este viaje su mamá y su hermano Musa. En esta época lo recibe el superior del convento de los franciscanos en Tierra Santa y dice que él fue un visitante diferente de todos, según lo que después este guardián de la Tierra Santa le escribe al Papa para asegurar que el patriarca era verdaderamente una persona extraordinaria. Muy importante, cuando él regresó al Líbano, en ese momento había fallecido en su ausencia el obispo de Chipre. Entonces el patriarca maronita con los notables maronitas como aquel tiempo hacían, hicieron una reunión y lo eligieron como obispo de Chipre, donde fue 2 años visitando las parroquias de esta zona. Apenas terminaron los 2 años, fue elegido como patriarca. En este momento, los notables maronitas con los obispos elegían y él tenía apenas 40 años. Para elegirlo un patriarca a los 40 años, seguramente tenía una personalidad extraordinaria. En ese momento, ellos lo eligen, pero había uno, ni estaba presente, ni le habían consultado, entonces se opuso y dijo que no puede ser, por lo tanto, le hizo la guerra al nuevo patriarca, que es nuestro beato. También habían obispos por el celo, también no quisieron que él llegue al patriarcado, escribieron a Roma y esto atrasó que el Papa le dé la confirmación de ser como patriarca. Y el tercero, también la otra guerra, que fue la persecución musulmana en aquel tiempo. Todas estas dificultades él la pudo superar con solo su fe en la providencia divina, a pesar de que a veces pensaba que sería bueno retirarme. Después el Señor le dio una señal y él decidió seguir adelante, confiando en la misericordia de Dios, en su providencia y en su propia persona. Y esto él nos enseña, sea obispo, sea sacerdote o sea patriarca, lo más importante que fue hombre de Dios. Con ustedes, hermanos queridos y hermanas, yo los invito el día 2 de agosto para acompañarnos a darle gracias a Dios en el Seminario Mayor a las 5 de la tarde para hacer la misa en acción de gracia por el nuevo patriarca maronita como beato sobre los altares de la iglesia.